Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Leonardo Boneto. Vamos a comenzar esta webinar. Por empezar, agradecerles por el tiempo que se toman para aprender un poco de esta tecnología. Y el objetivo básicamente de esta sesión va a ser realizar un entrenamiento que lo vamos a realizar junto a Federico Bossio de cómo manejar ante esta situación coyuntural por la que estamos transitando las clases de manera virtual a través de una herramienta de Microsoft, que en este caso es la herramienta de Microsoft Teams. Como les dije, bueno, ahí están los datos nuestros, está mi nombre, el de Federico, y también está los mails nuestros por cualquier consulta que vayan teniendo o tengan después de la webinar, nos pueden consultar por este medio. También tengan en cuenta que los micrófonos de todos los que están participando están silenciados por una cuestión para que no se vaya interrumpiendo la presentación, pero tienen ahí una sección de preguntas y respuestas en la cuales pueden ir consultando y haciendo preguntas o dudas que vayan teniendo en el transcurso de la webinar. Y al final de la misma vamos a ir respondiéndolas. Entonces, para continuar un poquito, bueno, vamos a hablar de cómo también las nuevas generaciones están cada vez más habituadas a la tecnología y los nuevos dispositivos, cómo juegan un papel actualmente importante en la educación. Y esto no es solo que los estudiantes se beneficien de estas tecnologías, que fomentan, digamos, la adquisición de conocimientos, sino que también los centros educativos tienen a su alcance esta misma tecnología y pueden favorecerse en cuanto a conectividad, a la interacción entre los alumnos y los profesores, con el fin de facilitar también lo que son las tareas de enseñanza y aprendizaje. Entonces, en este caso, Microsoft Teams se proyecta como un área destinada al trabajo en equipo y también a fomentar las actividades colaborativas con el objetivo de dar lugar a una experiencia en el aula que es completamente innovadora. Es como si fuese, veámoslo como si fuera un hub digital que reúne conversaciones, reuniones, archivos, aplicaciones, se pueden hacer videoconferencias, etcétera. Y debido a que está incorporado también con herramientas de Office 365, las instituciones educativas se van a ver beneficiadas de la integración con las ya conocidas aplicaciones y servicios que tiene Office, ¿sí? Como son Word, Excel, un PowerPoint, ¿sí? Donde son todas aplicaciones conocidas tanto para el cuerpo docente como también para el alumnado. Entonces, con Microsoft Teams, las escuelas y instituciones pueden crear también aulas de colaboración, conectarse a comunidades profesionales de aprendizaje. Esto es algo muy importante porque no solo es que con Teams pueden interactuar o dar una clase virtual, sino que también pueden interactuar entre el cuerpo docente y no solo entre el cuerpo docente del mismo colegio o institución, sino también con cuerpos docentes de otras instituciones, lo cual puede ser una experiencia muy enriquecedora también. También coordinar investigaciones, como les decía, entre instituciones y facilitar el esfuerzo de los estudiantes, incluso con actividades extracurriculares, porque la herramienta, bueno, ahí ya va a mostrar un poco Federico, pero incluso hasta tiene también el manejo de todas las actividades extracurriculares. Las conversaciones interactivas dentro de lo que es Microsoft Teams trata de presentarse de una manera que para el alumno sea entretenida y atractiva, cosa que el alumno se vea motivado en cierta forma para estudiar, para realizar las tareas, para realizar las cosas habituales que hacen hoy en el colegio, en la escuela. Ahora, no obstante, toda esta plataforma está regida en un ámbito que está controlado y es en un ámbito corporativo, ¿sí? Es decir, que vamos a poder establecer cierto tipo de restricciones de cosas que los alumnos van a poder hacer y cosas que no van a poder hacer o que no queremos permitir que realicen.
Se dice también que Microsoft Teams es como que ofrece una gran mochila del colegio, tanto para los alumnos como para los profesores. Y para el profesor presenta, digamos, y también en realidad para los alumnos, como una única pantalla en donde se va a poder disponer de todas las herramientas para el desarrollo del trabajo, ¿sí? Ya sea con el alumnado o de forma corporativa también. Gracias al desarrollo de Internet y a toda la accesibilidad también por parte de los usuarios, la formación ha ido evolucionando hacia nuevos entornos de aprendizaje. O sea, ya en todos los colegios, escuelas, instituciones, siempre está el aula de cómputo, digamos. Pero hay muchas escuelas o colegios que están un poco más avanzadas y ya los chicos están trabajando en las aulas directamente con notebooks o PCs de escritorio, ¿sí? Entonces, miremos esta imagen que les estoy presentando acá, donde hay un grupo de estudiantes en un aula, sentado cada uno en su escritorio, en su mesa, y están tomando notas, estudiando, haciendo tareas y demás. A ver, yo al igual que ustedes creo que recordamos, o por lo menos yo, el paso por mi colegio o cuando hice mi carrera universitaria y pienso cómo todo esto me hubiese facilitado mucho si me hubieran ofrecido también a mí una plataforma moderna, por ejemplo, como Teams, que es una plataforma de comunicación, colaboración, para poder haber accedido más fácilmente a material para estudio, para capacitarme, conectarme con mis compañeros de clase y trabajar juntos en alguna tarea o presentación, algo que por ahí, a ver, una experiencia que tuve particularmente que me costaba mucho en mi carrera universitaria, porque yo también trabajaba mientras hacía la carrera universitaria y cuando hacíamos trabajos en equipo para realizar algo, se me hacía muy costoso o casi imposible a veces reunirme en equipo por el tema mío que estaba trabajando mientras estudiaba. Entonces, hoy con Microsoft Teams, por ejemplo, esto se facilita muchísimo porque podemos hacer una videoconferencia, cada uno desde su casa, presentar, no sé, entre los estudiantes una proyección de lo que se está haciendo, trabajar sobre un archivo Word, un Excel, una presentación bajo un PowerPoint, todos al mismo tiempo incluso. Entonces, en eso Microsoft Teams nos facilita muchísimo la tarea y no solo al cuerpo docente, sino también al cuerpo de alumnos. Incluso haber tenido la posibilidad en su momento de no perder una clase o no perderse de las tareas que había que hacer porque, no sé, me enfermé y no pude ir ese día a clase o había paro de colectivos o por lo que fuera. Entonces, al tener esta tecnología implementada en la institución, me da esa posibilidad de yo poder seguir accediendo a material de estudio, más allá de que algún día particular, por una causa particular, no pueda haber ido a tomar la clase al colegio. Y ahora, obviamente, ya no existen excusas como las que había antes de me olvidé, profe, esto, o no sabía que había que traer tal u otra cosa, o la excusa típica que le dábamos por ahí a nuestros padres de no pude copiar la tarea porque el seño me borró el pizarrón y no llegué a copiarlo. O sea, todo ese tipo de cosas, obviamente las podemos obviar, porque con esta plataforma tenemos la posibilidad esa de tener todo el alcance de la mano, incluso también fuera del horario escolar. ¿Está bien? Entonces, es una plataforma que abre todo un abanico de posibilidades para el aprendizaje y para la comunicación, tanto entre los alumnos como para el alumno con el profesor. Y además facilita también esta interacción y estas tareas. Entonces, para dar un resumen rápido, Microsoft Teams es un espacio donde podemos reunirnos, comunicarnos y compartir información en un entorno que es de trabajo, que es intuitivo, que está integrado
y que es accesible. Y también facilita trabajar de forma simultánea con distintas herramientas, ya sean de Office 365, como son Word, Excel, PowerPoint y demás herramientas que contempla Office 365, como con herramientas también de terceros. Por ahí se puede integrar, no sé, una herramienta, por ejemplo, de una encuesta, de un cuestionario que no sea específicamente de Microsoft, y lo podemos integrar también a la plataforma para hacer uso de eso. Algo importante que quiero hacer mención antes de pasar a la demo que va a dar Federico, es que es una herramienta multiplataforma. Es decir, me permite utilizar la herramienta ya sea de un equipo de escritorio, me permite usarla de una notebook, de una tablet o incluso de un celular. La experiencia de uso de la herramienta es exactamente la misma de cualquiera de todos estos dispositivos que le estoy mencionando. Obviamente en una PC de escritorio veré una pantalla más amplia que la puedo ver de un celular, pero la experiencia les aseguro que es la misma, lo cual es realmente valioso porque no necesariamente incluso tengo que estar en mi casa con mi PC o mi notebook, sino que a lo mejor por cuestiones de tiempo o porque estoy yendo al trabajo y tengo que entregar una tarea o hacer algo, incluso hasta lo podría hacer a lo mejor en el colectivo a través de una tablet o de un celular. Entonces eso es algo realmente valioso. Y una última cosita antes de pasar a la demostración es que tengan en cuenta que esta herramienta Microsoft Teams no la vean solo como una herramienta para trabajar de manera remota o ante esta situación por la que estamos pasando. Mírenla también como una herramienta que se puede trabajar para cuando se está dentro de un aula o dentro de una sala de clases, digamos. No es una herramienta que se adecua exclusivamente a clases virtuales remotas. Se lo puede usar también directamente en el aula. Entonces, sin más, nuevamente les agradezco por el tiempo y ahora sí los dejo con Federico, que es quien les va a dar una demostración de la herramienta, tanto del lado o de la visibilidad de cómo sería crear alguna tarea y demás del lado del docente como del lado del estudiante. Fede, te dejo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias nuevamente a todos por participar. Vamos a guardar un momentito, voy a compartir mi pantalla. Y ahora vamos a comenzar con lo que sería la demostración práctica de la utilización de la herramienta. Bueno, como podemos ver, lo que estamos visualizando en este momento en la pantalla es la parte de equipos, que serían los equipos de clase que vamos a tener dentro de Teams. Como podemos ver, yo lo estoy utilizando a través del navegador por una cuestión de practicidad, ya que en este momento en la reunión lo estamos dando sobre la herramienta de Teams también, y se me dificultaría un poco hacer las dos versiones de profesor y alumno a través de una sola herramienta. Igualmente, lo que sería la experiencia de uso con el navegador y la aplicación es prácticamente la misma. Recomiendo que se utilice la aplicación, ya vamos a ver por qué, porque hay algunos puntos que a través de la aplicación web podrían no funcionar o no ser de las características esperadas, y a través de la aplicación todo funciona de forma más óptima, ¿sí? En este caso, para poder bajar la aplicación, como primera mención, nosotros en el borde izquierdo y por debajo tenemos un botón para descargar directamente la aplicación de escritorio. Bien, bueno, entrando un poco más a lo que sería la parte de equipos de clase, como podemos visualizar tenemos creados del lado del profesor, acá yo lo identifiqué, como pueden ver, con un profe, bien, y tendríamos la cara del alumno. En este caso lo identifiqué con una persona que vendría a ser el alumno. Bueno, del lado del profesor tenemos cada uno de nuestros equipos de clase. En este caso tenemos algunas materias asignadas aquí. Y tenemos otros equipos que en este caso tengo profes e institucional. ¿Cuál es la diferencia entre los equipos de clase y otros tipos de equipos?
es que al crear un equipo de clase nos crea al mismo tiempo también una serie de herramientas que nos van a facilitar que nosotros podamos dar la clase. Ahora vamos a entrar un poco más en profundidad, pero en primera instancia vamos a simular la creación de un equipo. En este caso, al crear un equipo, puedo ver que tenemos equipos públicos, en este caso sería para comunicaciones institucionales, ¿sí? Al cual todos tienen acceso. O sea, yo desde el lado del alumno, luego les voy a mostrar que al querer crear un equipo, si bien no voy a tener acceso a todas las funcionalidades de crear un equipo como un docente, pero voy a ver este equipo público. En este caso, vamos a poder determinar en un equipo institucional, por ejemplo, quiénes van a poder hacer las publicaciones. No es que cualquiera va a poder hacer una publicación y editar, sino que eso se va a poder ir modificando. Va a haber un dueño que puede ser un profe, el director, un vicedirector o lo que sea que vayamos asignando, que van a determinar cuál va a ser el alcance de este grupo y quiénes van a poder publicar. Ahora bien, yo voy a crear un equipo y aquí nos va a dar todas las opciones de creación de equipo. Esto es muy interesante porque, como les comentaba, esto va a tener una determinación de herramientas dentro. El equipo de clase, ahora vamos a verlo, pero nos va a dar acceso a, como les comentaba, herramientas de Office 365, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, que son todas herramientas colaborativas y nos van a servir para el día a día de las clases, ya sea cuando estamos dictando una clase virtual o estando sentados todos físicamente en un aula, poder hacer un trabajo colaborativo entre todos los alumnos y el profesor. Bueno, con respecto a la comunidad de aprendizaje profesional, en este caso sería un equipo de profesores, ¿sí? Esto nos va a dar acceso a herramientas de OneNote, por ejemplo, que son notas colaborativas entre los diferentes docentes que van a estar dentro de este equipo. Ahora bien, me dirán, pero ¿hay un equipo para docentes? Sí, estamos en este caso en una traducción español que dice docentes, pero en este caso lo que aplicas es más bien al staff, que sería toda la parte administrativa de una institución o un colegio. Secretarias, puede estar la directora, puede haber docentes en todo caso, pero es más bien para la parte administrativa. Otra de las secciones que tenemos es la de clubes, grupos de estudio, actividades extraescolares, que serían no tanto como un equipo de clase, pero sí quizás estamos hablando de actividades extraescolares, si tienen doble turno, si tienen alguna otra actividad extra, si hacen, por ejemplo, alguna excursión, por así decirlo, pueden irse organizando a través de este equipo. Estas tres secciones son particularmente muy parecidas, la que sí varía es la de clase. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, primero vamos a entrar a la parte de profesores. Aquí, como podemos ver, tenemos una pestaña general, ¿sí? Estos son canales, que se les llama, que serían básicamente sitios para organizar sobre un debate, sobre un tema, sobre alguna unidad en los equipos de clase. Y aquí podemos ver que tenemos diferentes pestañas de trabajo, donde publicaciones se comporta como un chat. Esto sería de forma sincrónica. ¿Por qué? Porque si nosotros quisiéramos trabajar de forma sincrónica, tenemos el chat directamente. Entonces, a través del chat podemos chatear con diferentes docentes, con diferentes alumnos, si lo quisiéramos y si lo tuviéramos configurado. Entonces, es como en forma online, más en vivo, por así decirlo. En publicaciones vamos a trabajar de forma más asincrónica. ¿Esto qué significa? Que yo puedo poner un puntito todo. Espero tengan un excelente día. ¿Sí? Entonces aquí lo vamos a ver como forma de publicación y aquí los otros profesores que estén dentro de este mismo equipo me van a poder ir respondiendo sobre esto. Vamos a poder trabajar con archivos. Luego vamos a hacer una demostración de cómo podemos trabajar en conjunto con un archivo, ya sea los diferentes docentes o un docente y alumnos. Ahora bien, tenemos también un bloc de notas para trabajar que se divide básicamente en tres importantes tipos de contenido. Esto lo vamos a ver también dentro de los equipos de clase y me parece muy importante mencionarlo porque la verdad que está muy interesante. Tenemos una biblioteca de contenidos, que eso se trata de ¿qué?
en el equipo de clase, en una biblioteca de contenido o en un equipo de profesores, hay una persona que es la dueña de ese equipo que va a ir poder publicando y las otras personas que pertenezcan a ese equipo, por ejemplo los alumnos, van a poder visualizar ese contenido pero no lo van a poder modificar. Entonces eso está bueno para, por ejemplo, dar pautas de clases porque se van a ir asignando de esa forma, o sea, no de la misma forma que vamos a ver las tareas, pero sí si tenemos que dar algún criterio de evaluación, alguna información importante para ese equipo de clase o para los profes y que no se puede editar. Entonces esa información va a quedar colgada y nadie la va a poder cambiar. Ahora, tenemos espacios de colaboración, que los espacios de colaboración sí se trata de espacios donde todos pueden ir escribiendo y todos pueden ir editando. Entonces, si colgamos algún tipo de información de aula, podemos hacer, por ejemplo, chicos, por favor, vayan dándome su seguimiento, o si tienen algún problema sobre algún tema puntual, escríbanlo aquí. 2 puntos y abajo podrían escribir los alumnos libremente lo que quisieran. Y luego también tenemos un bloc de notas personal para cada persona, ¿sí? Yo ahora lo que voy a hacer es ir a la parte de equipos de clase, que me parece que es lo más interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver todas las herramientas que conforman a esos equipos. Voy a entrar, por ejemplo, al equipo de biología. En este equipo de biología yo tengo agregados a los alumnos, ¿sí? Y estos alumnos van a poder tener visualización de los diferentes canales que son estos sitios. En este caso, a modo de demostración, creé diferentes unidades. Tenemos unidad 1, unidad 2, clases de apoyo, dudas y consultas, y yo puedo crear todos los canales que quiera acá. Básicamente podemos crear 250, como para que tengan idea, canales estándares, que son un montón. Bien. Dentro de la creación de lo que serían estos equipos de clase, vamos a ver aquí que tenemos algunos por defecto que se crean y otros que se pueden ir agregando. En este caso, publicaciones funciona de la misma forma que funcionaba el que estábamos viendo recién como profes. Aquí vamos a poder ir colgando cosas. Acá, por ejemplo, tenemos un alumno que le dice, buenos días, dejo info que me pareció interesante. Acá y nosotros como profe podemos responder desde aquí o el alumno en sí puede ir agregando diferentes cosas. Bueno, ¿qué tenemos aquí? La pestaña de archivos. ¿Qué es lo interesante de los equipos de clase? Que nos va a crear por defecto una carpeta que se llama materiales de clase, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre colgar o crear, por ejemplo, una carpeta? Aquí, unidad 1. ¿Sí? Nos crea una carpeta y nosotros, por ejemplo, podemos crear archivos sueltos aquí, desde nuevo. Podemos cargar un archivo que nosotros tengamos ya en nuestro ordenador, que lo hayamos estado trabajando. Pero básicamente la diferencia es que materiales de clase, que lo tiene por defecto creado, todo lo que está agregado dentro de materiales de clase va a ser de solo lectura para los alumnos. Eso significa que los alumnos van a poder acceder a ese contenido, pero no lo van a poder modificar. Eso está bueno para, en este caso yo tengo un programa anual, que es lo que vamos a estar viendo a lo largo del año. Los alumnos no van a poder acceder, pero no lo van a poder modificar. Entonces no corremos riesgo de que haya algún tipo de cambio sobre estos archivos. Esto no sucede con los archivos que están fuera de materiales de clase. Este Excel que se llama datos, por ejemplo, sí podría ser modificable por los diferentes alumnos. Bueno, eso con respecto a archivos. Luego vamos a volver como para darle más hincapié a cada una de los diferentes archivos que podemos ir agregando y otras herramientas extras que vamos a poder utilizar. Ahora vamos a pasar a los blocs de notas de clase. Esto, de la misma forma que vimos dentro de los equipos de profes, vamos a poder trabajarlo también en las 3 metodologías. Vamos a tener una parte, que se los voy a mostrar, que es la biblioteca de contenidos, que como les comentaba, el profe va a ir poder colgando diferentes, a forma de un lienzo en blanco, van a poder ir colgando diferentes anuncios, diferentes tips, metodologías de trabajo y demás, y los alumnos no lo van a poder modificar.
el espacio de colaboración, en este caso, va a ser compartido. ¿Qué va a suceder? Cada una de las unidades va a tener su espacio de colaboración. Entonces eso está bueno también para organizarnos mejor. En la unidad 1 vamos a poder escribir notas, en la 2, en dudas y consultas, y los alumnos lo van a poder ver y modificar a lo mismo, o sea, en la misma forma que lo van a poder hacer los profesores. Y luego, que esto me parece súper interesante, es que cada uno de los alumnos va a tener su blog de notas personal. Pueden ver acá que yo tengo visibilidad de ese blog de notas del alumno, ¿sí? Que esto por defecto nos crea estas diferentes secciones. Como profesores vamos a tener visibilidad de las diferentes secciones, pero como alumno, cada uno va a tener su blog de notas privado. Eso significa que Damián va a tener su blog de notas privados y que Pedro no va a poder visualizar las notas de Damián. O sea, en el espacio colaborativo todos van a ver lo que todos publiquen, pero este blog de notas privado es para cada uno de los alumnos. Si bien yo como profesor tengo visibilidad, como Damián, después lo vamos a ver ingresando a esta pestaña en particular, no va a tener visibilidad de lo que Pedro escriba en su blog de notas. Entonces me parece súper interesante porque al margen del trabajo colaborativo de las diferentes personas de los equipos, ya sea haciéndolo a través online, pueden ir colaborando, o dentro del espacio físico del aula también pueden ir trabajando con estas notas. Entonces, al mismo tiempo, el profesor tiene un seguimiento de eso y el alumno tiene la seguridad o la privacidad de que sus datos escritos en su blog de notas privado no va a ser visible por los otros compañeros del aula, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer? Salteándonos un poco la parte de tareas y notas, ¿no? Porque es un área bastante interesante que ahora la vamos a ver en profundidad. Yo puedo agregar más pestañas acá arriba, ¿bien? ¿Qué puedo agregar? Puedo agregar pestañas de diferentes archivos que yo tenga colgados o de una página web, por ejemplo. Entonces yo podría agregar un archivo de Word para que directamente lo puedan acceder haciendo clic en la pestaña sin tener que ir a archivos y ubicarlo. Entonces yo, ¿qué hice en este caso? Yo tenía un archivo aquí agregado, sin posibilidad de edición por los alumnos, que se llama programa anual. Ahora, si yo quisiese que lo tuvieran a mano todo el tiempo, lo puedo agregar como una pestaña. Entonces, si yo me vengo a la pestaña de programa anual, van a ver que directamente entro al archivo de Word. Entonces, en lugar de tener que ir a buscar el archivo, desde aquí yo lo puedo acceder directamente. ¿Sí? Entonces aquí tendría todo mi programa. ¿Yo qué puedo hacer? Agregar otro archivo. Si yo quiero agregar un archivo de Excel, como el que tengo dentro, le puedo dar un nombre, voy a poner datos importantes, por ejemplo. Y como pueden ver, dentro del canal todos los archivos que tengo colgados los puedo visibilizar. Voy a seleccionar datos. Si tenemos seleccionada esta opción, eso significa que en publicaciones me va a aparecer que se agregó esta nueva pestaña a modo informativo. Vamos a poner guardar. Y acá, como pueden ver, se me agregó la pestaña Datos Importantes, ¿sí? Que accede directamente al archivo sin necesidad de tener que buscarlo. Bien, no quería dejar de pasar ese dato porque es súper interesante porque se pueden agregar ya sea formas de trabajar con PowerPoint, con Word, con Excel. Podemos crear un formulario, que ya lo vamos a ver en breve, con Forms. Entonces, de esa forma, si queremos saber la forma de trabajo, si es interesante para los alumnos, podríamos hacer un formulario y luego ver los resultados. Acá, como podemos ver y les comentaba, se nos ha agregado la información de que esta pestaña nueva está disponible para ser visualizada como datos importantes. Bien, vamos a pasar a la parte de tareas ahora. Bien, tareas permite a los docentes crear y distribuir tareas a los alumnos. Los alumnos pueden completar y entregar sus tareas sin abandonar la aplicación. Eso está bueno porque a través de experiencias personales mías pude ver que estaban trabajando a través de WhatsApp.
por ejemplo, los profesores. ¿Qué es lo que sucede con esta herramienta como WhatsApp? Es muy probable de que nos saque de foco. ¿Por qué? Porque estamos accediendo a algo que compartimos con un montón de otras personas. Entonces, si de repente me está pasando la tarea a través de WhatsApp y leo un mensaje de un compañero mío o en un grupo o demás, me está sacando continuamente del foco. En este caso con tareas, lo que vamos a hacer es poder tener un seguimiento de las tareas que como profesor vamos haciendo, si los alumnos las van visualizando y los alumnos pueden resolverlas, entregarlas y obtener la calificación todo desde la misma aplicación. Bien, los docentes pueden usar la pestaña de notas, ¿sí?, para enviar comentarios sobre las tareas y hacer un seguimiento del progreso de los alumnos, ¿sí? Los alumnos también pueden ver su progreso. Bueno, acá dentro de tareas tenemos básicamente estas tres secciones: borradores, asignados y con calificación. ¿Qué significan los borradores? Los borradores son, yo como profesor, todas las evaluaciones o tareas que voy generando y que no asigné a los alumnos todavía. ¿Qué es lo interesante de esta pestaña de borradores? Es que a principio de año, cuando yo tengo que empezar a armar lo que sería todo el calendario escolar, puedo definir las evaluaciones y todos los contenidos e irlos creando ya. Entonces, eso significa que yo puedo crear las 4 evaluaciones que voy a tener en el año, ¿sí?, dejarlas creadas y luego irlas asignando en medida de que se vaya llegando a la fecha, sin necesidad de tener que estar creándola antes y corriendo quizás a contrarreloj de los calendarios y de las fechas escolares. Entonces, de esta forma vamos a poder tener todo organizado a principio de año y después ir entregándolas. De hecho, vamos a ver que hay una opción para asignar automáticamente en un horario y una fecha específico. Esto también está excelente. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo asignado que el 10 de junio yo voy a tomar una evaluación, puedo hacer que automáticamente el 10 de junio yo, sin tener que hacer ningún clic, se asigne a los alumnos esa tarea. Eso es súper interesante. En este caso yo tengo el segundo examen de biología acá como borrador. Eso significa que no lo asigné a ninguno de los alumnos. Ahora, yo tengo como asignado investigar fotosíntesis, ¿sí?, que se ha entregado, bien, pero no me lo han devuelto aún. Ahora, ¿qué tengo con calificación? Estas dos: el primer examen y investigar estados de materia. Esta es otra de las cosas que también ya tengo con calificación. Entonces, de esta forma yo tengo visibilidad y tengo el estadio de todo. Ahora bien, esto que yo tengo como asignado no me va a aparecer con calificación hasta que todos los alumnos lo hayan entregado. ¿Esto qué significa? Por ahí se pueden encontrar con que tenés 3 alumnos que lo entregaron y falta uno, y me decís, che, pero no, ¿por qué no me aparece en calificación? ¿Por qué? Porque falta que un alumno lo entregue para que pase al siguiente estadio, ¿sí? Entonces, esto con respecto al área de tareas. Ahora vamos a ver cómo crear una tarea y qué tipos de tareas tenemos para crear. Bueno, tenemos 2 tipos de tareas para crear. Una, que valga la redundancia, se llama tarea, que eso significa que lo podemos tratar como si fuese un práctico o una evaluación donde el estudiante tiene que trabajar con un archivo de Excel, con un archivo de Word, donde es una investigación y se tiene que explayar. ¿Por qué? Porque en el tipo de cuestionario, en el tipo de tarea de cuestionario, eso ya más bien es como un formulario. Ahora vamos a ver las 2 modalidades. El tipo cuestionario nos permite que nosotros podamos hacer múltiple opción, seleccionar de diferentes combos, ordenar, por ejemplo, si tuviésemos que ordenar fases de algún tipo de, qué sé yo, de respiración celular, por ejemplo, cuáles son las fases y tener que ordenarlas, ponerle una foto al alumno y que nos diga de qué tipo de célula se trata. Es como una evaluación organizada donde se va trabajando con diferentes puntos. En cambio, tarea, nuevamente como para refrescarlo,
nosotros estaríamos entregando al alumno consignas y se tiene que explayar escribiendo, desarrollando en un archivo de Word o haciendo estadísticas en un archivo de Excel, ¿sí? Vamos a crear una tarea. Bien, aquí vamos a poner, por ejemplo, investigar sobre fauna y flora. Bueno, acá vamos a poner instrucciones. En este caso, nosotros las instrucciones las vamos a tener dentro del archivo de Word creado. Así que vamos a poner seguir las instrucciones dentro del archivo adjunto. Bien, ahora vamos a agregar un recurso. Esos recursos, si nosotros tuviésemos dentro de nuestro OneDrive, por ejemplo, creado el archivo, ¿sí? Lo vamos a hacer desde ahí, lo vamos a adjuntar desde acá. Si no, lo vamos a cargar desde el dispositivo. Y si no, podemos crear un archivo nuevo, desde acá directamente. Por ejemplo, vamos a crear un archivo de Word que se va a llamar fauna y flora. Vamos a adjuntar. Supongamos que dentro de este archivo tenemos creado todos los ítems, ¿no? Que van a ser las diferentes pautas que van a tener que seguir. ¿Bien? Ahora, otro punto importante a tener en cuenta es que nosotros aquí podemos trabajar con rúbricas. Esto es un punto re interesante y que vamos a hacer ahora una demostración, porque esto significa que nosotros de antemano ya podemos tener creados los criterios de evaluación que le vamos a dar al alumno y poder utilizándolo en todos los trabajos prácticos. Entonces, nosotros, supongamos que tenemos creado un trabajo práctico de principio de año y es fin de año y tengo que hacer otro trabajo práctico y la rúbrica del principio me sirvió, perfecto, la puedo reutilizar aquí. ¿De qué forma? Agregamos un criterio de evaluación y yo aquí ya tengo creados algunos, ¿sí? Pero si nosotros quisiéramos crear un nuevo criterio, lo podemos hacer desde aquí. Yo tengo una calificación cualitativa acá. Vamos a hacer una breve demostración de cómo crearla. Título: calificación cualitativa. Como para mostrarle qué es lo que tengo creado. En este caso nos permite seleccionar si nosotros le vamos a dar un puntaje a cada uno de los criterios que tengamos aquí creados. Si le ponemos que sí, van a ver que se nos va a puntuar aquí. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros vamos a poder puntuar al alumno. Acá podemos modificar esta puntuación. Entonces, a través de esto podemos asignarle, en lugar de simplemente un sobresaliente, va a tener una calificación al mismo tiempo. Como es cualitativa, no lo vamos a poner. Le vamos a poner que no. Bueno, acá podemos agregar una breve descripción y aquí lo que podemos hacer es especificar de qué se trata, acá como para dar un detalle más, y dentro de cada una de las columnas escribir sobresaliente, excelente trabajo, bien. Sobresaliente, acá podríamos modificarlo, ponerle excelente en lugar de sobresaliente, ¿sí? Podríamos agregar, no entregó trabajo, por ejemplo, si no lo hubiese entregado directamente, y aquí podemos modificar a nuestro gusto y antojo. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Yo voy a poner cancelar ahora. Es que te quedan guardados. Entonces podríamos ir reutilizando como antes comentaba. En este caso voy a reutilizar una cualitativa que es muy similar a la que estaba creando recién. Bien, cualitativa, y aquí tenemos una especificación. Criterios de evaluación para actividades prácticas, le doy una especificación de para qué se está utilizando, los diferentes tipos de criterios con la explicación de qué se trata ese criterio. Perfecto. Lo vamos a adjuntar. Vamos a ver que acá nos aparece sin puntos. ¿Por qué? Porque la calificación es cualitativa en este caso. Ahora, otra cosa que es interesante, acá en este caso lo estamos asignando a Biología Quinto A porque estamos trabajando con ese equipo. Pero luego vamos a ver que si lo hacemos desde tareas, que es muy similar,
solo que indicamos primero a dónde lo vamos a asignar, si vamos a asignar biología o alguna otra de las asignaturas. Otra de las partes interesantes es que lo podemos asignar a todos los alumnos o podemos definir específicamente dentro de esa clase a quién lo vamos a asignar. ¿Qué es lo que permite esto? Es que supongamos que yo doy una evaluación y que hay 5 alumnos que desaprobaron y les voy a dar una segunda oportunidad para que puedan recuperar. Entonces, en ese caso recuperatorio se lo vamos a asignar a alumnos específicos. Entonces, para eso serviría, por ejemplo, la asignación por alumno. Y esta es otra de las partes que quería comentar, que es la fecha de vencimiento. Esto, si la asignaría hoy, me está figurando como que vencería mañana a las 23:59. Esto se puede customizar, se puede cambiar y de hecho, como les comentaba anteriormente, podemos programar una asignación para el futuro. Significa que si yo quiero que esto se entregue automáticamente el 30 y que la fecha de vencimiento sea el mismo 30, ¿sí? Yo le entrego el 30 a la mañana y a la noche es la fecha de vencimiento, entonces de esa manera yo no voy a tener que hacer nada. Simplemente el día 30 a los alumnos se les va a asignar automáticamente la tarea y la van a poder trabajar durante todo el día antes de que se le venza. Bien. En este caso no la vamos a programar, le vamos a poner asignar directamente. Bien. Ahora, como podemos ver, nos figura como asignado dentro de nuestro seguimiento de tareas. Bueno, vamos a pasar a la pestaña Notas para darle seguimiento a las calificaciones que vamos dando a los alumnos y si están viendo los trabajos, cómo los están trabajando y demás. Como podemos ver aquí, tenemos el seguimiento por alumnos, ¿sí? Con las calificaciones. Bien. Vamos a ver, porque ahora se hizo la asignación. A ver si en Notas se me actualizó. Como pueden ver, investigar fotosíntesis, investigar flora y fauna se me ha agregado aquí, pero ninguno de los alumnos la ha visto. Entonces no me aparece como entregado ni me aparece con la calificación, pues no le hemos dado calificación todavía. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Le podemos dar seguimiento a cada uno de los exámenes con el detalle y por alumno. ¿Qué es lo que suele suceder? Cuando hacemos las evaluaciones a mano, es difícil encontrar por ahí a lo mejor una evaluación anterior o demás, o darle el seguimiento correcto. O si, por ejemplo, un caso que se puede dar es que el alumno pierda la libreta de calificaciones, entonces se pueden llegar a traspapelar las notas. Si quizás hay una nota que quedó con una tachadura o algo por el estilo, puede llegar a entrar en dudas o demás. Aquí lo tenemos todo centralizado desde un único lugar. Bien. Ahora vamos a pasar a ver en la vista de alumnos cómo se visualizaría esta asignación de la tarea. Me voy a ir a otro navegador, como les comentaba que tengo al alumno de este lado, que le está figurando dentro de todos los equipos de clase, que hay uno que tiene una notificación. Como pueden ver al margen, acá el equipo de profes y el institucional no figuran. ¿Por qué? Porque el equipo de profes es privado y el equipo público e institucional yo aún no estoy agregado. Luego vamos a ver cómo agregamos. Vamos a enfocarnos en la tarea que se nos asigna. Bueno, aquí como podemos ver tenemos asignado investigar sobre flora y fauna. Vamos a visualizar esa asignación. Vamos a guardar un momentito. Bien, aquí entonces me da las instrucciones dentro del archivo adjunto. Bien, yo desde acá puedo visualizar cada una de las tareas y puedo agregar mi trabajo una vez que lo haya terminado de completar. Entonces yo puedo, en este caso, cargarlo desde el dispositivo o lo puedo ir trabajando desde Teams mismo. Supongamos que yo, flora y fauna, completo, bien, adjuntar.
Supongamos que yo ya lo tengo completo. Entonces, una vez que yo como alumno lo termino de trabajar, lo completo, todo, ¿qué voy a hacer? Lo voy a entregar. Vamos a ver este proceso. Ahí me figura que se está entregando, nos hace una pequeña animación. Voy a volver a la visualización del profesor y vamos a ver cómo nos figura. Voy a volver a ingresar en el equipo. Voy a ingresar a tareas. Y como pueden ver, dentro de lo asignado puedo ver que sobre flora y fauna, 1 de 2 han entregado, ¿sí? 1 de 2 de mis alumnos. Como pueden ver, no se pasó a con calificación, a pesar de que no califique todavía, pero van a ver que cuando califique y que lo devuelva, no pasa a calificación hasta que no lo hayan entregado y se hayan calificado todos. Ahora, yo voy a entrar a la tarea, aquí me figura como entregado. Yo puedo ver todo lo que ha hecho el alumno, puedo hacer las modificaciones correspondientes y aquí le puedo agregar un comentario, por ejemplo. Redacción. Aquí podemos ver los diferentes criterios de evaluación. Entonces yo le voy a poner aceptable, por ejemplo, listo. Lo vamos a devolver para que lo pueda visualizar el alumno. Perfecto. Bueno, ahí me acaba de llegar una notificación como alumno, ya lo vamos a ver. Y dentro de notas, vamos a verificar qué es lo que sucedió. Bien, investigar sobre flora y fauna, aparece como devuelto. Y si quiero, puedo ver el detalle, qué es lo que cuál es la calificación que le di y demás. Aquí le di aceptable y los comentarios de esto. Entonces, yo como lo veo del lado de alumno, bien, puedo venir a actividad, de hecho, y puedo ver aquí que me han devuelto la tarea. Perfecto. Faltó redacción, pero está ok. Y aquí podemos visualizar que me pusieron aceptable. Entonces, fíjense lo interesante que es, ¿no? ¿Por qué? Porque va pasando por los diferentes estadios y tiene visibilidad, tanto el profesor como el alumno. ¿Qué es lo más interesante para el profe? Que tenemos las notas por alumno y sobre cada uno de los trabajos y los exámenes en un mismo lugar. Bien. Lo que hicimos recién fue un trabajo práctico. Ahora vamos a crear una tarea de tipo de cuestionario. Perdón. Vamos a crear tipo cuestionario. Bueno, como pueden ver aquí, como yo ya estuve trabajando con tareas de cuestionario, me figuran todos los que tengo creados. ¿Esto qué significa? Que si yo el año pasado di clases en segundo y este año doy clases en segundo nuevamente y hubo una evaluación que me sirve, ¿por qué? Porque el contenido es el mismo o es medianamente el mismo y le puedo hacer una breve modificación o dejar exactamente el mismo, puedo trabajar con eso como plantilla. Puedo utilizar el mismo que va a quedar guardado dentro de todos los formularios que nosotros creamos. Eso está súper interesante porque podemos ir todo el tiempo, como ven, reciclando. Entonces no es que tenemos que volver a hacer el trabajo de cero de nuevo. Hay un montón de posibilidades para tomar el trabajo que ya estuvimos haciendo en algún momento y sería recuperar un montón de horas que en otro momento pueden ser perdidas. Yo en este caso voy a crear un nuevo formulario. Vamos a guardar un momentito. Esta es otra de las herramientas. Aquí me dan la bienvenida y vamos a crear un nuevo cuestionario. Cuestionario sin título, le vamos a poner evaluación, biología. Vamos a poner. Aquí podemos poner la temática, por ejemplo, podemos ponerle
estados de la materia, si nosotros quisiéramos asignarle de qué tema se va a tratar. ¿Bien? Y aquí lo que podemos hacer es empezar a agregar las diferentes opciones. Tenemos para opciones, por ejemplo, cuántos estados existen. Acá le vamos agregando las diferentes opciones. Opción 1, podemos agregar más, podemos definir cuál es la correcta dentro de las opciones. Entonces, cuando se envía al alumno, directamente nos vamos a estar ahorrando un montón de pasos. ¿Por qué? Porque ya directamente se va a definir cuál es la respuesta correcta y si la contestaron bien. Podemos agregar más, podemos agregar fechas, podemos agregar calificaciones, podemos agregar clasificaciones, que eso significa que vamos a tener que ordenar, nosotros vamos a arrastrar, ¿se dan cuenta? La modalidad de ir ordenando. Podemos agregar archivos, ¿por qué? Porque podemos tener una foto, por ejemplo, entonces a través de esa foto le ponemos qué tipo de célula es. A ver si les puedo dar un ejemplo. Un momentito. Segundo examen de biología. En este caso, miren, indique el tipo de célula indicado en la imagen. Vamos a ver un momentito para que cargue. Fecha de descubrimiento de la respiración celular. Acá le pueden agregar una fecha específica. Acá yo ya tengo asignado cuál es la correcta, entonces el alumno, dependiendo cuál elija, se le va a corregir automáticamente. Bueno, bien. Cuestionario, por ejemplo, y vamos a agregar segundo examen que yo ya lo tenía creado. Acá, automáticamente, dependiendo de los puntos que nosotros le pongamos en el cuestionario a cada una de las preguntas, acá mira como que hay 4 puntos posibles. Si hubiese, qué sé yo, 10 puntos que creamos y a cada uno le dimos un punto, van a haber 10. ¿Sí? Lo bueno es que automáticamente ya te trae la puntuación. Bueno, supongamos que lo asignamos de la misma forma que lo hicimos antes. Perdonen si me estoy extendiendo un poco del tiempo. Tiene muchas funciones interesantes que me parecía bueno ir mostrándoles. Así que, bueno, espero que nos puedan acompañar hasta el final. Voy a tratar de acelerar un poquito, pero no quería dejar de mostrar esta parte. Bueno, aquí me han asignado una nueva tarea. Las puedo ver, segundo examen de biología. Vamos a ver del lado de alumno cómo vemos ese cuestionario. Bueno, mi trabajo, vamos a accederlo. Y aquí me da el cuestionario. Entonces nosotros vamos a ver, le vamos a poner, por ejemplo, esta la vamos a poner así, como que me figure mal. Y aquí le vamos a poner una fecha específica. Y entonces le vamos a poner enviar. ¿Bien? Bueno, perfecto. Nosotros como alumno ya lo enviamos. Vamos a ver como profesor, dentro de las tareas que nosotros les asignamos, cómo nos figura. Segundo examen, perdón. 1 de 2 han entregado. Yo puedo ver quiénes las han entregado. Bien, puedo entrar a ver el detalle. Y en este caso, como ven, directamente como habíamos asignado que esta era la correcta, el alumno contestó mal, así que la puntuación 0. Perdón, acá calificado de forma automática me pone 0 en la 1. En la 2 nosotros le podemos asignar, por ejemplo, supongamos que estaba bien la fecha, le damos 2 puntos, ¿sí? Y listo. Voy a cerrar. Un momento. Bien. Perfecto. Bueno, y esto, una vez que termine, un momento, publicar puntuaciones, ¿sí? Entonces, de esa forma le va a llegar al alumno cuál es la calificación que sacó, en este caso sacó un 2, nosotros lo vamos a poder visualizar desde notas. Segundo examen de biología, como vemos, el alumno sacó un 2 dentro de los posibles 4 puntos. Bueno, ahora vamos a entrar al último detalle que me parecía muy interesante comentarles, que es la parte de archivos. ¿Cómo podemos trabajar con archivos y cuáles son las funciones? Voy a ir en este caso a la asignatura de literatura.
momento. Bien. Como podemos ver, podemos trabajar directamente con el archivo desde el mismo Teams. Si le damos un clic, podemos entrar a trabajarlo desde aquí. En este caso, yo como profesor puedo iniciar una conversación dentro del archivo y decirle: Damián Martínez, por favor, continuar la redacción. Todo del mismo archivo, ¿no? Entonces, como alumno, aquí me va a llegar una notificación de que me mencionaron y me están pidiendo que continúe la redacción. Entonces, desde acá mismo, yo hago un clic sobre el archivo como alumno y puedo entrar simultáneamente como lo está visualizando el profesor e ir trabajando en conjunto. Entonces yo, desde aquí, en un momento, puedo poner soy el alumno. ¿Sí? Como pueden ver, acá me está figurando que el profesor está situado con el cursor aquí. Fíjense la potencia de la herramienta que me dice hasta dónde está situado. Si yo vuelvo como profesor, puedo ver que el alumno, Damián Martínez, está escribiendo aquí. Otro de los puntos interesantes, ¿sí? Como para ir ya cerrando un poco y no quitarles más tiempo, es que podemos hacer un dictado. Vamos a hacer una demostración, si me toma bien el micrófono, que aquí podemos dictar. Muchas gracias por participar. Bien, otra de las herramientas muy potentes que tenemos. Y otra también es el de lector inmersivo, ¿sí? Ya como para cerrar, que me permite poder, quizás dentro de nuestros alumnos tenemos una persona con capacidades diferentes, que requiera que se necesite un dictado, ¿sí? Como pueden ver, más grande la letra, nosotros podemos ir modificando desde aquí el tamaño de la letra, el fondo que querramos que tenga, la velocidad de lectura, masculino o femenino, y esto nos va a ir dictando, ¿sí? Otra de las opciones es que nos permite detallar si estamos trabajando con sustantivos, con verbos, con adjetivos, ¿sí? Y nos va a ir, como ven, pintando y podemos cambiar el color. Y otra de las opciones también que tenemos es si nosotros somos profesores de inglés, podemos trabajar con un texto en inglés, y esto es muy interesante también. ¿Por qué? Porque nos permite traducir. Entonces, si nosotros le ponemos inglés, aquí por ejemplo, Estados Unidos, podemos hacer clic sobre la palabra y nos dice cómo se dice en inglés y lo podemos escuchar, ¿sí? En todo caso, también nos puede traer una imagen si es que estuviese disponible. ¿Bien? Bueno, de mi parte, espero no haber sido muy extenso, pero eso es un poco ahondando en las herramientas que podemos tener disponibles dentro de nuestra clase. Espero haber sido claros y bueno, ahora le doy la palabra a Leo para que pueda dar un cierre y proceder a la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias y disculpen por mi extensión nuevamente. Leo, no te estamos escuchando. Perdón, ahí está. Gracias, Fede, por la explicación. La verdad estuvo excelente. Espero se haya entendido y haya quedado claro cuál es el uso y el objetivo de la herramienta de Microsoft Teams acá en lo que es el sector educativo. Ahí puse nuevamente la primera diapositiva para que tengan los datos tanto míos como de Fede por cualquier consulta que quieran. Obviamente estamos disponibles para lo que necesiten. Si quieren implementar este tipo de herramienta en sus instituciones, también estamos disponibles para ayudarlos tanto a dar de alta todo el cuerpo docente como el cuerpo de alumnos y a implementar estos casos de uso, capacitaciones y demás que necesiten. Vamos a responder
alguna pregunta que hayan hecho y es el momento, si quieren, para empezar a realizar preguntas y bueno, empezaremos a responder. De momento, hay una, Fede, que dice si el bloc de notas se crea por defecto al incorporar al alumno al equipo. Hola, ¿qué tal, Cecilia? Bueno, muchas gracias por la consulta, está muy interesante y la respuesta es sí. El bloc de notas se crea por defecto, ¿sí? Cuando agregamos un miembro nuevo al equipo, de hecho, y empieza a trabajar el alumno con su bloc de notas, este está creado por defecto, así es. Perfecto, Fede. Después hay una que están preguntando también de las videollamadas. Bueno, esto Teams es un producto que también permite el tema de videollamada, tanto sea grupales o videollamadas individuales. O sea, el profesor podría tener una videollamada por una explicación particular a un alumno en particular, o podría tener una videollamada directamente con todos los alumnos que cursan en esa materia particular, en la cual pueden interactuar todos e incluso pueden compartir también pantalla, como para que los otros vayan viendo la pantalla del alumno o del profesor. Leo, agrego ahí un pequeño comentario. Sí. Una de las demostraciones que por ahí también me hubiese gustado, pero obviamente por el tiempo quizás eso sería para todo un día, ¿no? Pero hay una de las opciones, bueno, dentro de los canales podemos crear, por ejemplo, tutorías para ir trabajando con diferentes alumnos y se pueda grabar esa tutoría. Entonces, en el momento que se quiera acceder, queda disponible tanto para el profesor como para el alumno y puedan acceder en cualquier momento a esa tutoría y devolución o seguimiento que se le está dando al alumno. Perfecto, Fede. Bueno, les agradecemos entonces mucho por el tiempo. Lamentamos habernos extendido un poquito, pero bueno, era importante que entendiesen las funcionalidades que tienen las herramientas. Esta herramienta tiene las funcionalidades que explica un poco el Federico, y también tiene otras funcionalidades más. Así que bueno, cualquier cosa, ahí tienen los datos del contacto nuestro por cualquier consulta o ayuda que necesiten. Les agradecemos y bueno, nos vemos en una próxima webinar. Gracias.